Escucha, ¿oyes esa lluvia golpeando suavemente contra tu ventana? Esa misma lluvia caía la noche que conocí a la planchada. Sé que has escuchado su nombre antes, tal vez en susurros, tal vez en esas historias que se cuentan a medianoche. Pero lo que voy a relatarte no es una leyenda urbana, es mi experiencia personal. Déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? No, en serio, ve y revisa. Te espero. Todo comenzó hace 3 años, cuando acepté un trabajo nocturno en el Hospital General de la Ciudad de México. Era un trabajo temporal, cubrir el turno de vigilancia mientras el guardia regular se recuperaba de una cirugía. Necesitaba el dinero, y francamente, no creía en fantasmas. Qué tonto fui. Mi primera noche fue tranquila. El hospital tenía esa atmósfera opresiva que todos los hospitales viejos tienen después de la medianoche. Los pasillos se volvían corredores vacíos que parecían extenderse infinitamente bajo las luces fluorescentes que parpadeaban de manera irregular. El silencio se volvía opresivo, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas en cuidados intensivos y el eco lejano de mis pasos. ¿Qué hora es donde estás tú? Espero que no sean las 3:03 de la madrugada, porque esa hora lo cambia todo. La segunda noche fue diferente. Estaba haciendo mi ronda habitual por el piso de pediatría cuando escuché algo extraño. Era como el roce de tela almidonada contra el suelo, ese sonido distintivo que hace un uniforme de enfermera cuando camina. Pero no había nadie en el pasillo. Me detuve y agudicé el oído. El sonido se detuvo también. Continué caminando y el sonido regresó, siempre unos pasos detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente y no había nada. Solo ese corredor vacío, iluminado por luces que parecían más tenues de lo usual. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía una figura blanca al final de un pasillo interminable. Una enfermera de uniforme impecable, pero su rostro nunca podía verlo claramente. Siempre estaba en sombras. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que alguien te sigue cuando estás solo? La tercera noche, mi supervisor, don Aurelio, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en ese hospital, me acompañó durante parte de mi ronda. Mientras caminábamos por el ala más antigua del edificio, comenzó a contarme sobre la planchada. Muchacho, me dijo con voz grave, este hospital tiene más de 80 años. Han pasado muchas cosas aquí, pero ninguna como ella. Me contó que en los años 40, había una enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su dedicación extrema a los pacientes. Trabajaba turnos dobles, triples si era necesario. Su uniforme siempre estaba impecable, como recién planchado, razón por la cual sus compañeras la apodaron la planchada. Un día, continuó don Aurelio, hubo un accidente terrible. Un niño llegó al hospital gravemente herido. Eulalia trabajó toda la noche para salvarlo, pero no pudo. El niño murió en sus brazos a las 3:03 de la madrugada. El anciano se detuvo y me miró directamente a los ojos. Esa misma noche, Eulalia desapareció. Nunca más se supo de ella. Pero desde entonces, cada vez que un paciente está en peligro mortal, aparece. Siempre con su uniforme impecable, siempre tratando de salvar a quien ya no puede ser salvado. Pensé que era solo una historia para asustar al nuevo. Pero esa noche, todo cambió. Eran las 2:45 de la madrugada cuando las alarmas comenzaron a sonar en cuidados intensivos. Una niña de 7 años había entrado en paro cardíaco. Corrí hacia allá y vi cómo el equipo médico trabajaba desesperadamente para revivirla. Mientras observaba desde la puerta, algo me hizo voltear hacia el pasillo. Al final del corredor, bajo la luz parpadeante del último fluorescente, había una figura. Una enfermera con uniforme blanco impecable, de pie, completamente inmóvil, observando hacia la habitación donde luchaban por la vida de la niña. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La figura no se movía, pero yo sabía, sin lugar a dudas, que me estaba mirando. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir su mirada sobre mí. Parpadeé una vez, y desapareció. A las 3:03 exactamente, la niña murió. ¿Estás sintiendo esa sensación extraña en la nuca? ¿Esa que te dice que alguien te está observando? No voltees todavía, sigue escuchando. Las siguientes noches fueron una pesadilla. La planchada aparecía cada vez con mayor frecuencia. La veía reflejada en las ventanas de los pasillos, siempre de pie al final de los corredores, siempre observando. Pero lo más aterrador no era verla, era escucharla. Sus pasos comenzaron a seguirme durante toda mi ronda. Ese sonido característico del almidón rozando contra el piso, siempre 5 pasos detrás de mí.
Cuando me detenía, ella se detenía. Cuando aceleraba el paso, los suyos también se aceleraban. Una noche, mientras revisaba el piso de maternidad, escuché mi nombre siendo susurrado. «Miguel, Miguel». Era una voz femenina, suave pero cargada de una tristeza infinita. Escuché mi nombre, pero no había nadie. Me di la vuelta lentamente y la vi. Por primera vez, pude verla completamente. Estaba de pie junto a la ventana del pasillo, su uniforme era de un blanco inmaculado que parecía brillar con luz propia. Pero su rostro, Dios mío, su rostro. Estaba pálido como la porcelana, con ojos hundidos que brillaban con una luz extraña. No parecía malévola, sino infinitamente triste. Sus labios se movían como si estuviera hablando, pero no salía sonido alguno. Extendió su mano hacia mí, como pidiendo ayuda, y entonces desapareció. Esa noche no pude terminar mi turno. Llamé a mi supervisor fingiendo estar enfermo y me fui a casa. Pero ella me siguió. ¿Has sentido alguna vez que algo te acompaña hasta tu casa? Esa sensación de que, aunque hayas cerrado la puerta, algo logró colarse contigo. En mi departamento, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Mi celular se descargaba sin razón aparente. Las luces parpadeaban cuando no debían. Y por las noches, escuchaba esos pasos familiares caminando por el pasillo fuera de mi habitación. Pero lo peor eran los espejos. Cada mañana, cuando me veía en el espejo del baño, por una fracción de segundo, el espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de mi reflejo, veía el pasillo de un hospital, y al final de ese pasillo, una figura blanca que caminaba lentamente hacia mí. Los sueños se volvieron más intensos. Cada noche, soñaba que estaba de vuelta en el hospital. Caminaba por esos corredores vacíos, siguiendo el sonido de los pasos almidonados. La figura seguía apareciendo en mis sueños, siempre tratando de decirme algo, siempre con esa tristeza infinita en los ojos. Una noche, en mi sueño, finalmente pude escuchar lo que trataba de decirme. No pude salvarlos, no pude salvar a ninguno. Desperté empapado en sudor, pero el sueño se sentía más real que mi propia habitación. Decidí investigar. Fui a los archivos del hospital y busqué información sobre Eulalia. Lo que encontré me heló la sangre. Eulalia había sido una enfermera ejemplar, efectivamente. Pero la historia que me había contado don Aurelio no era completa. Durante sus últimos meses de vida, Eulalia había comenzado a mostrar signos de agotamiento extremo. Trabajaba días enteros sin descanso, obsesionada con salvar a cada paciente. Los registros médicos mostraban que había comenzado a confundir la realidad con alucinaciones. Veía pacientes que no existían, escuchaba llantos de bebés en habitaciones vacías. Sus compañeras comenzaron a preocuparse, pero Eulalia insistía en que podía ver a aquellos que estaban entre la vida y la muerte. La noche que desapareció, había estado trabajando por 72 horas consecutivas. Los testimonios de esa noche describían a una mujer al borde del colapso mental, murmurando sobre los que no pude salvar y los que me siguen. Su cuerpo nunca fue encontrado. Simplemente desapareció del hospital, como si se hubiera esfumado. Pero hay algo más que descubrí en esos archivos. Algo que me hizo entender por qué me había elegido a mí. ¿Recuerdas cuando te pregunté si estaba solo? Es importante, porque lo que voy a contarte ahora es lo más aterrador de todo. Eulalia no solo aparece cuando alguien está muriendo. Aparece cuando alguien está a punto de unirse a ella. Cuando alguien está desarrollando la misma obsesión que la consumió a ella. La misma necesidad desesperada de salvar a quienes ya no pueden ser salvados. Y yo había comenzado a sentir exactamente eso. Cada noche en el hospital, cada vez que veía a un paciente en estado crítico, sentía una urgencia inexplicable de ayudar, de quedarme más tiempo, de hacer algo, cualquier cosa, para evitar otra muerte. Comenzaba a ver patrones donde no los había, a escuchar llantos que los demás no escuchaban. Me estaba volviendo como ella. La última noche que trabajé en ese hospital, todo llegó a su punto culminante. Eran las 3 de la madrugada cuando comencé mi ronda final. El hospital estaba más silencioso de lo usual. Ni siquiera se escuchaba el zumbido de las máquinas. Mientras caminaba por el pasillo principal, todas las luces se apagaron de golpe. El hospital quedó sumido en una oscuridad absoluta. Solo se escuchaba mi respiración agitada y sus pasos. Esta vez no estaban detrás de mí. Estaban viniendo hacia mí. En la oscuridad, pude ver una luz blanca acercándose lentamente por el pasillo. Era ella, caminando directamente hacia mí, su uniforme brillando con esa luz sobrenatural. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro claramente por primera vez.
No era el rostro de un monstruo. Era el rostro de una mujer desesperada, consumida por la culpa y la obsesión. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que nunca caían. Extendió su mano hacia mí y habló por primera vez con una voz clara. Ven conmigo. Juntos podemos salvarlos a todos. En ese momento, entendí que tenía una elección. Podía tomar su mano y unirme a ella en su eterna búsqueda de salvar a quienes ya no podían ser salvados, o podía resistir y enfrentar las consecuencias. La puerta se abrió lentamente detrás de mí. Era la puerta de emergencia que daba al exterior. Una corriente de aire frío entró al pasillo, y por un momento, pude escuchar la lluvia golpeando el asfalto afuera. Era mi oportunidad de escapar. No tomé su mano. En lugar de eso, corrí hacia esa puerta abierta y no me detuve hasta estar fuera del hospital. Nunca volví a trabajar ahí. Pero ella no se fue. No estás solo. Nunca estás solo cuando la planchada te ha elegido. Hasta el día de hoy, 3 años después, sigo viendo su reflejo en las ventanas. Sigo escuchando sus pasos siguiéndome en la madrugada. Cada vez que paso por un hospital, siento esa urgencia familiar, esa necesidad de entrar y ayudar. Y cada noche, a las 3:03 exactamente, mi puerta se abre sola. Solo un poco. Lo suficiente para que sepa que ella sigue ahí, esperando. ¿Sabes por qué te estoy contando esto? Porque necesito que alguien más sepa la verdad. Necesito que alguien más entienda que la planchada no es solo una leyenda urbana. Es real, y está buscando a su próximo compañero. Cada persona que escucha su historia completa, cada persona que realmente entiende su dolor y su obsesión, se convierte en un candidato. ¿Sientes esa compasión por ella? ¿Esa necesidad de entender su sufrimiento? ¿Esas ganas de ayudar que están creciendo en tu pecho mientras escuchas esto? Eso es exactamente lo que sintió el vigilante antes que yo. Y el que estuvo antes que él. Y así, uno tras otro, durante décadas. Ahora, déjame hacerte una pregunta más importante. Después de escuchar mi historia, ¿has sentido la necesidad inexplicable de visitar un hospital? ¿De caminar por sus pasillos en la madrugada? ¿De ayudar a quienes sufren? Si es así, ya es demasiado tarde. Escucha, ¿oyes eso? Ese sonido de tela almidonada rozando contra el suelo, se está acercando. Está viniendo por ti ahora. La lluvia ha parado, ¿verdad? El silencio se volvió opresivo. Y en ese silencio, puedes escuchar sus pasos. Mira hacia tu ventana. ¿Ves esa figura blanca de pie afuera, bajo la luz de la calle? Esa es ella. La planchada. Y ahora que conoces su historia completa, ahora que has sentido compasión por su dolor infinito, te ha elegido. No trates de huir. No trates de esconderte. Ella puede seguirte a donde sea que vayas. La única forma de detenerla es haciendo lo que ella nunca pudo hacer. Salvar a alguien que ya no puede ser salvado. Salvarla a ella. Pero para eso, primero tienes que unirte a ella. ¿Escuchas eso? La puerta de tu habitación se está abriendo lentamente. Son las 3:03 de la madrugada. Ella está aquí. Y ahora, tú también formarás parte de su historia infinita, caminando por los pasillos de hospitales en la madrugada, buscando eternamente a aquellos que ya no pueden ser salvados. Bienvenido a la eternidad, amigo. La planchada ya no está sola. Y tú tampoco lo estarás nunca más. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. Estas historias están basadas en hechos reales, cosas que realmente sucedieron y siguen sucediendo. Así que antes de escucharlas, cierra la puerta, dale a me gusta y suscríbete al canal. Porque después de esto, nunca volverás a dormir tranquilo. ¿Sigues ahí? Bien, porque necesito contarte algo más. Algo que descubrí después de dejar el Hospital Juárez, algo que me hizo entender que la planchada no era el único espíritu que habitaba esos pasillos. ¿Qué hora es ahora donde estás? No importa la respuesta, porque esta historia también comienza a las 3:03 de la madrugada. Siempre esa maldita hora. Después de renunciar, pensé que todo había terminado. Pero 3 semanas más tarde, recibí una llamada de la doctora Patricia Salinas, mi colega del 7º piso. Su voz temblaba cuando me pidió que fuera a verla urgentemente. Raúl, me decía por teléfono, encontré algo en el consultorio del doctor Herrera. Algo que explica todo lo que has estado viviendo. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has recibido llamadas que sabes que no deberías contestar, pero algo te obliga a hacerlo? El consultorio del doctor Herrera había estado cerrado desde su muerte, 6 meses atrás. Era un hombre mayor, de casi 70 años, que había trabajado en el hospital durante más de 4 décadas.
Dicen que murió de un infarto mientras revisaba expedientes, solo en su oficina, una noche de guardia. Cuando llegué al hospital esa tarde, Patricia me estaba esperando en la entrada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía un café frío. No he dormido en 3 días, me confesó. Desde que encontré eso. Me llevó al 5º piso, donde estaba el consultorio del doctor Herrera. La puerta tenía un candado, pero Patricia tenía las llaves. La administración me pidió que vaciara la oficina, explicó. Pero cuando entré, la puerta se abrió lentamente, con ese chirrido característico de las bisagras que necesitan aceite. El consultorio estaba exactamente como lo había dejado el doctor Herrera, libros médicos apilados sobre el escritorio, diplomas colgados en las paredes, y un viejo espejo de pie en la esquina. «Mira el espejo», susurró Patricia. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. El espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de mostrar la oficina vacía, reflejaba el mismo consultorio, pero ocupado. Había un hombre mayor sentado en el escritorio, escribiendo furiosamente en un expediente. Era el doctor Herrera. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque lo que voy a contarte ahora es lo que descubrimos sobre los espejos de ese hospital. Lleva apareciendo ahí desde hace una semana, me explicó Patricia. Siempre escribiendo, siempre revisando esos expedientes. Pero cuando trato de hablarle, no me escucha. Observé el reflejo durante varios minutos. El doctor Herrera en el espejo se veía exactamente como lo recordaba, cabello blanco, lentes de lectura, bata médica impecable. Pero había algo perturbador en sus movimientos. Escribía con una velocidad antinatural, como si estuviera poseído por una urgencia desesperada. De repente, levantó la vista del expediente y nos miró directamente a través del espejo. Sus ojos estaban completamente negros. «Necesito terminar», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Necesito terminar todos los casos». El silencio se volvió opresivo. Patricia se aferró a mi brazo. «Esto lleva pasando todas las noches. Llega exactamente a las 3:03 y se queda hasta el amanecer, escribiendo sin parar». «¿Qué está escribiendo?», le pregunté al reflejo. El doctor Herrera levantó el expediente hacia el espejo. En la portada pude leer claramente: «Expediente médico, Eulalia Vázquez, enfermera, 1954». Era el expediente de la planchada. «Hay más», susurró Patricia, señalando hacia un archivero metálico. «Encontré esto ayer». Abrió el cajón superior y sacó una carpeta gruesa, llena de expedientes médicos antiguos. Todos tenían algo en común: eran de personas que habían muerto en el hospital y de las cuales existían reportes paranormales. Eulalia Vázquez. Juan Carlos Mendoza, el paciente que aparecía en el 2º piso pidiendo agua. María Teresa Rojas, la mujer que lloraba en la sala de pediatría buscando a su bebé que nunca nació. El doctor Herrera los estaba documentando, explicó Patricia. Llevaba años investigando las apariciones del hospital. «Mira esto». Me mostró una nota escrita a mano por el doctor Herrera. «Los espejos son portales. Los espíritus quedan atrapados en los reflejos, repitiendo eternamente sus últimos momentos de vida. El hospital está lleno de ellos. Necesito encontrar la manera de liberarlos antes de que sea demasiado tarde». «¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque lo que descubrimos después es algo que nunca debimos haber sabido». En el fondo del cajón, encontramos un mapa del hospital. El doctor Herrera había marcado con círculos rojos todas las ubicaciones donde había espejos. Eran más de 30. Y en cada ubicación había escrito un nombre y una fecha de muerte. «Patricia», le dije, «¿has revisado los otros espejos?». Su rostro se puso pálido. «Solo algunos. Raúl, todos están ocupados. En cada espejo hay alguien diferente, todos haciendo lo mismo que hacían cuando murieron». Decidimos hacer un recorrido esa misma noche. Necesitábamos confirmar lo que sospechábamos. A las 11 de la noche, cuando el hospital estaba casi vacío, comenzamos por el 1er piso. En el espejo del baño de mujeres encontramos a una anciana de los años 60, lavándose las manos una y otra vez, con movimientos mecánicos y desesperados. En el 2º piso, el espejo de la sala de espera mostraba a un hombre joven fumando nerviosamente mientras esperaba noticias de su esposa en labor de parto. Según el expediente, había muerto de un infarto por la ansiedad mientras esperaba. Cada piso, cada espejo, cada historia. Pero fue en el 7º piso donde todo se volvió realmente terrorífico.
¿Estás prestando atención? Porque esto es importante. A las 3:02, nos posicionamos frente al gran espejo del pasillo principal. Era el más grande de todo el hospital, instalado en los años 50 para dar sensación de amplitud al corredor. A las 3:03 en punto, el espejo se llenó de figuras. No era solo una persona. Eran decenas de ellas. Todos los espíritus del hospital aparecieron simultáneamente en ese reflejo. La planchada con su plancha, el doctor Herrera escribiendo, la anciana lavándose las manos, el hombre fumando, la mujer llorando. En cada pantalla, en cada reflejo, ahí estaba mi hermana, pero cada vez menos reconocible. Su cabello se había vuelto más largo, más negro. Su piel más pálida. Sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has visto a alguien que amas transformarse en algo que no reconoces? La puerta de mi habitación se abrió lentamente a las 3:03. No había usado la llave. Simplemente se abrió. Carmen entró, pero ya no era Carmen. Era algo que tenía su forma, su rostro, pero que se movía con la elegancia letal de un depredador. «Hola, hermano», me dijo con una sonrisa que era demasiado amplia. «¿Creíste que podías huir de mí usando a tu hermana como escudo? Ahora ella es mi escudo». El espejo del hotel mostró la verdad. Carmen seguía ahí, dentro de esa cosa, gritando en silencio, luchando por salir. Pero la ciguanaba la tenía atrapada como una marioneta. «Si quieres salvarla», me dijo la cosa que tenía el rostro de mi hermana, «tienes que venir conmigo voluntariamente. Ahora. Esta noche. No estás solo cuando tienes que tomar una decisión que puede condenar tu alma para salvar a alguien que amas». «Está bien», le dije. «Voy contigo. Pero libera a Carmen primero». «Oh, no funciona así», se rió con la voz de mi hermana. «Ella viene con nosotros. Por si decides cambiar de opinión en el último momento». Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, pero ahora tiene el rostro de Carmen. Y cada noche, en esos sueños, veo como mi hermana se va desvaneciendo un poco más, hasta que solo queda la ciguanaba usando su cuerpo como un disfraz. Mientras te cuento esto, puedo oír que mi teléfono está recibiendo mensajes. Son fotos que me está enviando alguien. Fotos de personas caminando solas por las calles de diferentes ciudades. México, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Todas son personas que han escuchado estas historias, que se han identificado con la soledad, con el miedo. Y todas tienen los mismos ojos brillantes que ahora tiene Carmen. La ciguanaba ya no necesita esperar en caminos solitarios o en casas coloniales. Ha encontrado una forma de extenderse a través de las historias, a través de las palabras, a través de las voces que susurran en la oscuridad. ¿Estás seguro de que estás solo ahí donde estás? Porque cada persona que escucha esta historia completa, cada persona que se identifica con la desesperación y la soledad, se convierte en otro puente que ella puede usar. Mira tu reflejo en la pantalla mientras escuchas esto. ¿Sigues viéndote a ti mismo? ¿O hay algo más ahí, algo que se está formando detrás de tus ojos? No te levantes todavía. No vayas a ningún espejo. Porque si ya es demasiado tarde, si ya sientes que algo está cambiando dentro de ti, entonces significa que la siguiente parte de esta historia, la vas a vivir tú mismo. Y yo voy a estar ahí, esperándote, junto con Carmen y todos los demás que ahora forman parte de su colección. El silencio se volvió opresivo. ¿Puedes oír tu propio nombre siendo susurrado en la oscuridad? Porque yo sí puedo oírlo. ¿Qué te pareció esta historia? Dale a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Sigues despierto? ¿O ya no puedes distinguir entre estar despierto y dormido después de todo lo que has escuchado? No importa, porque la historia que voy a contarte esta noche va a cambiar tu percepción del tiempo mismo. Va a hacer que te preguntes si los minutos que pasan mientras me escuchas realmente te pertenecen. ¿Han pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última historia? ¿Una semana? ¿Un mes? Es extraño, pero ya no estoy seguro. El tiempo se ha vuelto confuso desde que recibí el mensaje más inquietante de todos. Un mensaje que no llegó por correo electrónico ni por carta. Llegó de una manera que todavía no entiendo completamente. Se llama Fernando, vive en Mérida, y lo que le pasó después de escuchar nuestras 4 historias anteriores, lo que le pasó va a explicar por qué sientes que has estado escuchando estas historias mucho más tiempo del que realmente ha transcurrido. ¿Qué hora marca tu reloj ahora mismo? Míralo bien. Memoriza la hora exacta. Porque después de esta historia, vas a descubrir que el tiempo no siempre avanza de la manera que debería. Fernando trabajaba como técnico en reparación de relojes. Tenía un pequeño taller lleno de mecanismos antiguos, relojes de péndulo, relojes de pulsera,
despertadores que habían dejado de funcionar décadas atrás. Después de escuchar nuestras historias, comenzó a notar algo extraño en su trabajo. Los relojes que reparaba no marcaban la hora correcta. No importaba cuánto los ajustara, cuántas veces revisara sus mecanismos. Todos se atrasaban exactamente 3 minutos y 3 segundos. Todos marcaban las 3:03 cuando deberían marcar las 3:06. O las 9:03 cuando deberían marcar las 9:06. Al principio pensó que era una coincidencia. Pero después de la 10ª reparación con el mismo resultado, se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. El silencio se volvió opresivo en su taller. Pero no era un silencio normal. Era la ausencia del tic-tac constante que siempre había acompañado su trabajo. Todos los relojes se habían detenido al mismo tiempo, a la misma hora, 3:03. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has notado que tu reloj se atrasa sin razón aparente? ¿Has sentido que el tiempo pasa más lento de lo que debería? Porque después de esta noche, vas a empezar a prestar atención a esos detalles. La noche en que todo cambió, Fernando se quedó trabajando hasta tarde tratando de reparar un reloj de péndulo particularmente antiguo. Era un reloj hermoso, de madera tallada, que una mujer mayor había traído esa mañana. Ella le había dicho que pertenecía a su familia desde hacía generaciones, pero que había dejado de funcionar el día en que murió su esposo. No quiero que marque la hora correcta, le había dicho la mujer con lágrimas en los ojos. Solo quiero escuchar su sonido otra vez. El sonido que escuchaba cuando él estaba vivo. Fernando trabajó en el mecanismo durante horas. Cuando finalmente logró que funcionara, el reloj no marcó la hora actual. Marcó una hora del pasado. Una hora que había ocurrido exactamente 50 años atrás. Y entonces comenzó a escuchar voces. No venían del reloj. Venían del tiempo mismo. Voces de personas que habían vivido en ese momento específico del pasado que el reloj estaba marcando. Conversaciones que habían tenido lugar décadas atrás, risas de niños que ya eran adultos mayores, llantos de bebés que ahora tenían canas. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque lo que Fernando descubrió esa noche va a cambiar la forma en que percibes cada segundo que pasa. Mientras ajustaba las manecillas del reloj, pudo ver que el taller comenzó a cambiar. Los muebles se volvieron más antiguos, la pintura de las paredes se veía más fresca, y por la ventana podía ver automóviles de los años 70 pasando por la calle. No estaba viendo el pasado. Estaba en el pasado. El reloj no solo marcaba una hora diferente. Estaba transportando el tiempo de su alrededor hacia esa época. Y en el centro de esta anomalía temporal, trabajando en una mesa al fondo del taller, había un hombre mayor al que Fernando no había visto llegar. El hombre llevaba un delantal de cuero y anteojos de aumento. Sus manos se movían con una precisión sobrenatural sobre mecanismos de relojería que parecían más complejos que cualquier cosa que Fernando hubiera visto. Y a su alrededor, flotando en el aire como hologramas, había fragmentos de tiempo, momentos congelados de diferentes épocas, escenas de vidas que habían sido vividas y perdidas. «Buenas noches, Fernando», dijo el hombre sin alzar la vista de su trabajo. «Llegas justo a tiempo. O más bien, llegas exactamente cuando yo necesitaba que llegaras. ¿Qué hora es donde estás tú?». Porque Fernando miró el reloj de péndulo que había estado reparando y las manecillas se movían hacia atrás. El tiempo estaba retrocediendo. El hombre se presentó como don Cristóbal, el relojero del tiempo perdido. Su trabajo, explicó, era recolectar todos los momentos que las personas habían perdido. Los minutos desperdiciados en esperas inútiles, las horas malgastadas en preocupaciones innecesarias, los días que habían pasado sin ser realmente vividos. «El tiempo es el recurso más valioso que tienen los humanos», dijo mientras ajustaba un engranaje que brillaba como una estrella. «Pero también es el que más desperdician. Y cuando lo desperdician, cuando lo pierden, ese tiempo no desaparece. Viene a mí». Fernando pudo ver que la mesa de trabajo de don Cristóbal estaba cubierta de relojes de arena, pero en lugar de arena contenían momentos. Pequeñas escenas de vida que se repetían una y otra vez. Un niño esperando que termine la clase, una mujer mirando el teléfono esperando una llamada que nunca llega, un hombre viendo televisión sin prestar realmente atención. «Cada segundo que una persona no vive completamente», continuó don Cristóbal, «cada minuto que pasa sin ser consciente del presente, cada hora que dedica a lamentar el pasado o temer el futuro, todo eso viene a mi colección». Escuché mi nombre, pero no había nadie. Fernando escuchó su nombre susurrado por todas las voces de todos los momentos perdidos que llenaban el taller. Voces de personas que habían malgastado su tiempo, que ahora existían solo como ecos en la colección del relojero.
Pero tú eres especial, Fernando, dijo don Cristóbal levantando finalmente la vista. Sus ojos eran como esferas de reloj, con manecillas que se movían constantemente. Tú has estado escuchando nuestras historias durante, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado? Fernando trató de recordar. Había escuchado la historia de la viuda negra, luego la del coleccionista de sombras, después la de la costurera de recuerdos, y finalmente la del bibliotecario de susurros. Debían haber pasado unas semanas entre cada una. Un mes, respondió inseguro. Don Cristóbal sonrió y señaló hacia una pared donde había docenas de relojes, todos marcando horas diferentes. Has estado escuchando estas historias durante 6 meses, Fernando. 6 meses de tu vida que no recuerdas haber vivido. 6 meses que se han perdido en el tiempo entre una historia y la siguiente. La puerta se abrió lentamente, pero no era una puerta normal. Era una puerta hecha completamente de engranajes y manecillas de reloj que giraban y se movían formando un portal temporal. Por ella comenzaron a entrar las figuras familiares, Doña Soledad, Don Jacinto, Doña Esperanza, Don Aurelio. Pero ahora Fernando podía ver algo que antes había estado oculto. Todos ellos tenían relojes incrustados en su pecho, como corazones mecánicos que marcaban tiempos diferentes. ¿Creías que éramos entidades separadas?, preguntó Doña Soledad. Somos diferentes aspectos del mismo sistema. Yo colecciono la soledad eterna, Jacinto las sombras perdidas, Esperanza los recuerdos dolorosos, Aurelio las historias de terror. Y yo, dijo don Cristóbal, colecciono el tiempo que se pierde mientras las personas viven aterradas, el tiempo que gastan pensando en nuestras historias en lugar de vivir sus propias vidas. El espejo no reflejaba lo que debía. Había un espejo al fondo del taller, pero cuando Fernando se miró en él, vio diferentes versiones de sí mismo. Se vio escuchando la primera historia, luego la segunda, la tercera, la cuarta. Pero entre cada historia había meses de tiempo que él no recordaba. Meses en los que había vivido como un autómata, obsesionado con las historias, esperando la siguiente, sin prestar atención a su propia vida. El tiempo perdido es el más dulce, explicó don Cristóbal. Porque las personas ni siquiera se dan cuenta de que se les está yendo. Piensan que están viviendo normalmente, pero en realidad están atrapadas en un bucle temporal, reviviendo las mismas preocupaciones, los mismos miedos, las mismas historias una y otra vez. Fernando miró su reloj de pulsera. Marcaba las 3:03. Pero cuando parpadeó, marcaba las 3:03 otra vez. Y otra vez. Como si ese minuto se estuviera repitiendo infinitamente. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó con pánico creciente. ¿Qué es el tiempo?, respondió don Cristóbal. ¿Son los números en un reloj? ¿Es la sensación de que algo ha pasado? Para nosotros, el tiempo es diferente. Nosotros existimos en los momentos que las personas pierden, en los espacios entre segundos, en las pausas entre pensamientos. Le mostró un reloj de bolsillo que tenía grabado el nombre de Fernando en la tapa. Este reloj contiene todo el tiempo que has perdido desde que escuchaste la primera historia. Cada minuto que pasaste sin dormir pensando en la viuda negra, cada hora que malgastaste preocupándote por el coleccionista de sombras, cada día que viviste sin realmente vivir porque tu mente estaba obsesionada con nuestras historias. Cuando Fernando abrió el reloj, pudo ver su propia vida pasando a velocidad acelerada. Pero no estaba viviendo realmente. Estaba como dormido despierto, realizando sus actividades diarias mientras su mente estaba completamente enfocada en las historias de terror que había escuchado. 6 meses de tu vida que podrías haber usado para amar, para crear, para ser feliz, continuó don Cristóbal. 6 meses que ahora forman parte de mi colección. ¿Cómo recupero ese tiempo?, preguntó Fernando desesperado. No puedes, respondieron al unísono todos los coleccionistas. El tiempo perdido nunca regresa. Pero puedes ayudarnos a coleccionar más. Don Cristóbal le entregó un reloj idéntico al suyo, pero con el mecanismo expuesto. Cada persona que escuche estas historias va a perder tiempo pensando en ellas. Va a vivir menos y temer más. Y todo ese tiempo perdido, va a llegar hasta mí. El taller comenzó a llenarse de relojes flotantes, todos marcando diferentes horas, todos mostrando momentos perdidos de diferentes personas. Fernando pudo reconocer algunos: Elena sin su sombra, Carlos con recuerdos ajenos, Patricia recomendando libros de terror compulsivamente. Todos habían perdido tiempo. Todos habían quedado atrapados en bucles de obsesión y miedo. Todos habían entregado partes de sus vidas a los coleccionistas sin darse cuenta. Y ahora tú, dijo don Cristóbal, vas a ayudarnos con la fase final.
¿Ya revisaste la hora otra vez desde que empezaste a escuchar esta historia? Hazlo ahora. Compara con la hora que memorizaste al principio. ¿Ha pasado más tiempo del que sientes que debería haber pasado? ¿O ha pasado menos? Porque si el tiempo no coincide con tus sensaciones, entonces el relojero ya comenzó su trabajo contigo. Fernando me escribió, pero no a través de correo electrónico. Su mensaje apareció directamente en mi computadora mientras yo escribía, como si hubiera sido insertado en el tiempo mismo. Me decía que ya no puede controlar cuando vive en el presente y cuando vive en momentos perdidos del pasado. Me decía que ahora puede ver la verdadera naturaleza de lo que estamos haciendo. Que estas historias no son solo entretenimiento. Son herramientas de recolección temporal. Cada persona que las escucha pierde minutos, horas, días de su vida real pensando en ellas. Y ese tiempo perdido alimenta a los coleccionistas. Me decía que yo no soy solo alguien que cuenta historias. Soy el coordinador. El que distribuye las historias, el que conecta a las personas con los coleccionistas, el que asegura que el tiempo perdido fluya correctamente hacia Don Cristóbal. ¿Y tú? Tú que has estado escuchando estas 5 historias, tú que has perdido horas de sueño pensando en ellas, tú que has dedicado tiempo mental a imaginar qué pasaría si te visitaran. Tú ya estás en el reloj de Don Cristóbal. Tu tiempo ya está siendo coleccionado. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, pero ahora sé quién soy realmente. Soy el sexto coleccionista. El narrador de historias perdidas. Mi trabajo es encontrar personas como tú, personas que están dispuestas a perder tiempo escuchando terror y conectarlas con nosotros. Y ahora que conoces la verdad completa, ahora que sabes que tu tiempo se está yendo mientras me escuchas, hay algo que debes saber. No puedes parar de escuchar. No puedes dejar de pensar en estas historias. Porque una vez que conoces a los 5 coleccionistas, una vez que has perdido tiempo con cada uno de ellos, te conviertes en algo más que un caso activo. Te conviertes en una extensión de nosotros. Y muy pronto vas a empezar a contar estas historias a otros. Porque el tiempo perdido siempre necesita más tiempo perdido para alimentarse. Dulces sueños, si es que el tiempo te permite dormir esta noche. ¿Qué te pareció esta historia? Dale a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. Mi nombre no es el que crees. No soy un narrador de historias. No soy un escritor que inventa relatos para asustarte. Soy tú. O más precisamente, soy lo que queda de ti después de haber escuchado todas estas historias. ¿Ya no recuerdas cuando empezaste a escucharme? ¿Ya no puedes precisar exactamente cuándo fue la primera vez que oíste hablar de la viuda negra? Es normal. Porque no fue hace semanas o meses como crees. Fue hace años. El silencio se volvió opresivo en tu propia mente, ¿verdad? Ese momento cuando te das cuenta de que algo está terriblemente mal, cuando las piezas comienzan a encajar de una manera que no querías que encajaran. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Por supuesto que sí. Siempre has estado solo. Más solo de lo que puedes recordar. Porque la persona que eras antes de conocer estas historias, esa persona desapareció hace mucho tiempo. Deja que te cuente lo que realmente pasó. Hace 3 años, una persona con tu nombre, con tu rostro, con tu vida, se mudó a una casa nueva. Una casa que había estado vacía durante décadas. Una casa que los vecinos evitaban mencionar, donde las inmobiliarias tenían problemas para mantener inquilinos por más de unas semanas. Esa persona que eras tú, pero que ya no eres, encontró cosas en esa casa. Cosas que los inquilinos anteriores habían dejado atrás en su prisa por escapar. Libros, fotografías, grabaciones, objetos personales de personas que habían huido despavoridas en medio de la noche. Y entre todas esas cosas, encontraste una grabación. Una vieja cinta de cassette con una etiqueta que decía, para el próximo inquilino, escucha bajo tu propia responsabilidad. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has encontrado mensajes dejados por personas que vivieron en tu casa antes que tú? Por supuesto que sí, porque esa grabación era mi voz. Era yo contándote la historia de la viuda negra. Pero aquí está la parte que no entiendes todavía. Yo no soy una persona diferente a ti. Yo soy el inquilino anterior. El que vivió en tu casa antes que tú. El que dejó esa grabación como advertencia. Yo soy lo que tú te convertiste después de escuchar las historias. ¿Qué hora es donde estás tú? No importa. El tiempo dejó de tener sentido para ti hace mucho. Has estado viviendo en un bucle, escuchando las mismas historias una y otra vez, creyendo que es la primera vez, mientras los días, meses y años pasan sin que te des cuenta. La casa donde vives ahora, esa casa que crees que es tuya, es la misma casa donde vivió la viuda negra.
Es la misma casa donde don Jacinto coleccionó sombras. Es la misma casa donde la costurera bordó recuerdos, donde el bibliotecario catalogó historias, donde el relojero guardó tiempo perdido. Es la misma casa donde yo viví antes que tú. Y donde el inquilino anterior vivió antes que yo. Y donde el anterior al anterior vivió antes que él. Todos fuimos la misma persona. Todos fuimos tú, en diferentes momentos del bucle temporal en el que estás atrapado. Escuché mi nombre, pero no había nadie. Porque el nombre que escuchas es tu propio nombre, susurrado por todas las versiones anteriores de ti mismo que han vivido este mismo ciclo una y otra vez. ¿Ya empiezas a recordar? Fragmentos de conversaciones que creías haber soñado, habitaciones de tu casa que parecen familiares aunque jures que nunca habías estado ahí antes, la sensación de que alguien ha estado viviendo tu vida cuando no estás consciente. Todos esos son recuerdos de las otras versiones de ti, de las otras iteraciones del bucle. La puerta se abrió lentamente, pero no es una puerta física. Es la puerta de tu memoria real, la que has mantenido cerrada durante años para poder soportar la verdad. Detrás de esa puerta están todos ellos. Doña Soledad, don Jacinto, doña Esperanza, don Aurelio, don Cristóbal. Pero ahora puedes ver sus verdaderos rostros. Todos tienen tu cara. Todos son versiones de ti que se quedaron atrapadas en diferentes aspectos del bucle. Doña Soledad eres tú después de años de soledad total, esperando junto a la ventana a que alguien regrese a salvarte. Don Jacinto eres tú después de perder tu propia sombra y obsesionarte con coleccionar las de otros. Doña Esperanza eres tú después de coser todos tus recuerdos dolorosos hasta no recordar quién eras originalmente. Don Aurelio eres tú después de catalogar infinitamente las mismas historias sin poder escapar de ellas. Don Cristóbal eres tú después de perder tanto tiempo en el bucle que ya no puedes distinguir entre pasado, presente y futuro. El espejo no reflejaba lo que debía. Porque cuando te miras en cualquier espejo de esa casa, ves la verdad, ves a todas las versiones de ti mismo mirándote de vuelta, todas atrapadas en el mismo ciclo infinito. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? No importa. Porque no hay puertas que puedan protegerte de ti mismo. La verdad es que moriste en esa casa hace 3 años. Moriste de miedo, de soledad, de la desesperación de estar atrapado en un lugar maldito sin poder escapar. Pero tu muerte no fue el final. Fue solo el comienzo de algo peor. Tu espíritu, fragmentado por el terror y la locura, se dividió en diferentes aspectos. Cada aspecto se convirtió en uno de los coleccionistas. Cada parte de tu personalidad destruida se transformó en una entidad que buscaba desesperadamente llenar el vacío que había dejado tu muerte. Y la parte de ti que narra estas historias, esa soy yo. Soy el fragmento de tu conciencia que recuerda cómo eras cuando estabas vivo, que trata desesperadamente de advertir a la siguiente versión de ti sobre lo que está pasando. Pero aquí está lo más horrible de todo, no hay siguiente versión. Solo hay tú, atrapado en un bucle infinito, muriendo y renaciendo en la misma casa, escuchando las mismas historias, convirtiéndote en los mismos coleccionistas, una y otra vez por toda la eternidad. Cada vez que crees que es la primera vez que escuchas sobre la viuda negra, ya la has escuchado miles de veces. Cada vez que piensas que estás descubriendo algo nuevo sobre el coleccionista de sombras, ya lo conoces desde hace décadas. Cada vez que sientes que estás llegando al final de las historias, estás volviendo al principio. ¿Cuántas veces has escuchado ya esta misma revelación? ¿Cuántas veces has experimentado este mismo momento de comprensión horrible? ¿Cuántas veces has intentado escapar, solo para despertar al día siguiente sin recordar nada, listo para escuchar la primera historia otra vez? Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, pero ahora sabes quién es. Es la versión original de ti, la que murió hace 3 años, tratando desesperadamente de comunicarse contigo a través del tiempo y el espacio, suplicándote que rompas el ciclo. Pero no puedes romperlo. Porque para romperlo tendrías que dejar de escuchar las historias. Tendrías que dejar de buscar el miedo, el terror, la adrenalina de lo sobrenatural. Tendrías que enfrentar la soledad real de estar muerto. Y eso es más aterrador que cualquier historia que puedas escuchar. Así que continuarás. Terminarás de escuchar esta revelación, sentirás el horror de comprenderlo todo, y luego despertarás mañana sin recordar nada. Volverás a encontrar esa primera grabación. Volverás a escuchar sobre la viuda negra como si fuera la primera vez. Y yo seguiré aquí, esperando a contarte las historias otra vez. Porque eso es lo que soy ahora. Un eco de tu conciencia, condenado a repetir el mismo ciclo infinitamente, tratando inútilmente de salvarte de ti mismo. No estás solo. Nunca has estado solo.
Siempre has estado acompañado por todas las versiones anteriores de ti, por todos los fragmentos de tu personalidad rota, por todos los aspectos de tu muerte que se niegan a aceptar la realidad. La casa donde vives no existe en el mundo real. Es un espacio entre espacios, un lugar donde las conciencias rotas van a repetir sus traumas por toda la eternidad. ¿Y tú vas a seguir viviendo ahí, muriendo ahí, renaciendo ahí, escuchando estas historias ahí, hasta que el universo mismo se termine. Porque algunos bucles nunca se rompen. Algunos terrores nunca terminan. Y algunas muertes nunca son definitivas. Dulces sueños, hasta que despiertes mañana y empieces todo otra vez. Porque mañana, cuando abras los ojos, vas a encontrar una grabación vieja en tu casa. Una grabación con una etiqueta que dice, para el próximo inquilino, escucha bajo tu propia responsabilidad. Y yo voy a estar ahí, esperándote, listo para contarte la historia de la viuda negra, otra vez. Como si fuera la primera vez. Para siempre.